El invierno del 95 fue como una bendición, y las medianías del norte de Gran Canaria mostraban una imagen desacostumbrada. Las lluvias fertilizaron toda la isla, y con la llegada de la primavera, los campos próximos al barranco de la Herradura aparecían como pintados, tan espléndidos y exuberantes que alegraban el espíritu y daban un agradable perfume al ambiente. Absortos en la contemplación del paisaje, se nos hizo corto el camino hasta el lomo de Pavoncillo, donde, puntual a la cita acordada, José Mendoza nos esperaba pastoreando a sus casi 400 ovejas. Pepe es un pastor joven, el más chico de la familia o raza de los Mendoza, como se conocen entre sí los pastores que desde hace mucho tiempo viven en las medianías del norte. En esta comarca residen también otras 15 o 20 razas, los Moreno, los Gil, los Vegas, aliadas entre sí por una amplia trama de matrimonios y la arraigada fuerza de la tradición. Existen pastores y rebaños en toda la isla, aunque la mayor concentración se encuentra en las medianías del noroeste y no en las cumbres, como generalmente se cree. En las zonas más áridas del sur, los pastores se encuentran más dispersos. El pastor preferiría tener suficientes pastos cerca de su casa y no tener que desplazarse en todo el año, pero son pocos los pastores propietarios de ganados y tierras suficientemente grandes como para alimentar a todos sus animales. Generalmente, los pastores tienen una vivienda principal y otras secundarias. Con frecuencia la principal es propia, pero las secundarias casi nunca son de su propiedad y cambian de vivienda según las necesidades de los rebaños y la oferta de los pastos. Por estas razones, los pastores y los ganados se desplazan varias veces al año, normalmente hacia las zonas de la isla donde haya llovido durante el invierno anterior y preferentemente a lugares donde los pastos se encuentran cerca de la vivienda de algún familiar o amigo que ofrezcan compañía, además de la posibilidad de que alguien se ocupe de la comida y de hacer el queso. En este mundo rural, los pastores se encuentran unidos por fuertes vínculos familiares o profesionales que los mantienen alejados de los agricultores, aunque sean vecinos, ya que estos representan intereses diferentes y contrapuestos. El problema que el pastoreo del ganado representa para los cultivos impide el entendimiento. El abrupto relieve de la isla produce una serie de condiciones de temperatura y pluviometría que dan lugar a microclimas peculiares que resultan básicos para el pastoreo.
A pesar de la práctica agrícola del abancalamiento, la altitud y las pendientes limitan la agricultura e impiden la explotación de buena parte de la isla de otra manera que no sea el pastoreo. También hay zonas que, por su aridez y escasos pastos, solo permite un aprovechamiento pastoril en régimen extensivo. Pero por toda la isla hay plantas que, en buenas condiciones climáticas, crecen en cualquier época. Canarias es muy rica en especies endémicas, unas 1.700, de las que cerca de 500 son exclusivas de la Macaronesia. Entre las más apreciadas por los pastores como alimento para el ganado, por su buen gusto y alta calidad de la leche, destacan los cornicales en las costas, la arvejaquilla en las medianías y en las cumbres la colleja. Estos pastos, ricos y abundantes, son característicos de los suaves lomos de las medianías del norte, muy propios para la oveja, que es el ganado más abundante en esta comarca. Cuando hay pastos ricos en cantidad y calidad, los rebaños suelen ser de ovejas, pues son más rentables que las cabras y dan menos trabajo. Pero en zonas donde las propiedades son pequeñas, como es el caso del norte, aunque las tierras sean fértiles, es imposible tener grandes rebaños. Pero tampoco deben ser chicos, pues entre los pastores se dice que quien tiene menos de 50 cabezas tiene un puñillo. El tamaño medio de un rebaño suele ser de 120 o 130 reses, la mayoría de los cuales son hembras, pues la actividad principal del pastor es la explotación lechera, aunque es habitual que un rebaño de este tamaño cuente también con 5 o 6 machos. Los pastores cuidan mucho la casta de sus ganados, tanto la capacidad reproductiva y lechera de las hembras como la fertilidad de los machos. Cuando se aproxima la época de cubrir a las hembras, generalmente en primavera, se celebran por todas partes las tradicionales ferias de ganado, donde los pastores exhiben orgullosos sus mejores ejemplares. Es el caso de la popular fiesta de San Isidro, en el municipio de Gáldar, donde se reúnen los mejores animales de toda la comarca. Allí se cierran y apalabran toda clase de tratos. Y es que el número de machos necesario para mantener la calidad genética del rebaño suele ser mayor que la que se precisa. Esto se considera entre los pastores como un signo de riqueza. Los intercambios de machos, además de mejorar los rebaños, ayudan a mantener las buenas relaciones entre los pastores. Y cuando hay ocasión, caso de las ferias y fiestas de pastores, los machos son la representación de su dignidad y orgullo. Las peleas de carneros estuvieron prohibidas durante mucho tiempo. Hoy están consideradas como una forma representativa de las tradiciones pastoriles en vías de desaparición que debemos respetar y conservar. Los encuentros de carneros, como ahora se conocen, están muy arraigados a nivel popular y despiertan gran expectación allí donde quiera que se celebren. La gente se va congregando en el lugar y busca el mejor acomodo para no perder detalle. Los pastores se acercan con los mejores animales. A veces con el único macho de que disponen, pero que representa el orgullo y la dignidad de la raza. Las normas se establecen para cada ocasión y la primera medida que se toma es emparejar a los contrincantes por medio de un sorteo. Y así, los dueños
tienen oportunidad de enfrentar a sus animales para que los demás admiren su vigor y buena raza. Estos encuentros de carneros no se organizan bajo reglamentos ni formas escritas. Son los mismos participantes los que llegan a acuerdos sobre cuántas pechas y cabes se establecen o cuáles deben ser las acciones de los animales que decidan la victoria o la derrota. Lo van echando por tamaño, hombre. Sí, pero mirando, Coño, por ejemplo, si ustedes están de acuerdo, nosotros venimos a hacer la fiesta y está igual y en una conformidad. Yo estoy de acuerdo que sea por tamaño, ¿eh? Mira, si ustedes están de acuerdo, nosotros miramos, ¿sabes? Se miran los tamaños. Sí, por tamaño. Coño, por tamaño, y no están haciendo números ni nada. Vamos a ir echando allí de arriba para abajo y los echamos, hombre, como son. Tiene que ponerse de acuerdo ustedes que son los... Coño, que somos los dueños, hombre. Y si yo veo que el canelo suyo me va a trazar el mío, digo, cierto, vamos a pasar. Coño, pues, eso se trata de que venimos a hacer la fiesta. Con los calores reinantes, los machos despiertan al celo. Están inquietos y agresivos y no toleran la presencia de competidores. Ahora tendrán ocasión cumplida para demostrar su brío y aumentar, si ganan, el prestigio de su dueño como pastor. El que el pelado es un carnero bueno, digamos. Pocos días después de las fiestas, familiares y amigos de Pepe Mendoza se reúnen en el cortijo de Pavón para la trasquila, que suele ser una de las primeras del año. Las trasquilas o pelas representan una forma de cooperación simple, ya que todos hacen un mismo trabajo y recibirán la misma ayuda cuando tengan que hacer esa labor. Si bien en otros tiempos las ovejas se seleccionaron con miras a la obtención de lana, en la actualidad los pastores no consiguen venderla. En este caso, la regalaron para un programa de ayuda al tercer mundo, pero ha pasado más de un año y no han venido aún a recogerla. De cualquier manera, el pastor está obligado a pelar las ovejas, pues cuando llega el verano, los animales, por el peso y el calor, apenas pueden recorrer las distancias que les separan de los pastos. Hasta hace un par de generaciones, las trasquilas estaban regladas por las fases de la luna. En la actualidad, la fecha depende más del clima y de los compromisos de los pastores, porque para pelar un rebaño de cerca de 400 ovejas hacen falta muchos hombres y reunir a tanta gente constituye una de las mejores pruebas de solidaridad entre pastores. Las trasquilas son el momento propicio para conversaciones y tratos. Uno de los temas importantes es el intercambio de machos. La época de celo ha empezado y es necesario el aporte de sangre nueva de distintas razas para evitar la degeneración del rebaño. En una trasquila todos tienen su cometido. Unos afilan y ajustan las tijeras. Otros recogen e inmovilizan a las ovejas. Algunos apartan la lana, ahora inservible. Y los más viejos gozan del momento y del respeto de todos, pues el haber trabajado toda la vida les exime de cualquier menester. Las mujeres, tanto si son de la casa como invitadas, se encargan de preparar la comida y servir la mesa para los convidados.
Solamente cuando los varones terminen de comer, comerán ellas. En esta división del trabajo pastoril, la mujer soporta todo el peso del cuidado de la casa, la crianza de los hijos, la elaboración del queso y además todo el papeleo legal que se presenta. Para compartir tan pesadas tareas, el pastor busca mujer en su propio y cerrado universo, y así, a lo largo de generaciones, se ha ido tejiendo una firme trama de relaciones consanguíneas entre las diferentes familias dedicadas desde siempre al pastoreo en la isla. Cuando la pela acaba, se acostumbra a celebrar una comida con sus aires de fiesta, único pago que acepta el pastor por acudir a la trasquila, además del compromiso de ser correspondido cuando él pele su rebaño. Esta obligación se toma muy en serio, y si en alguna ocasión el favorecido no puede acudir, enviará a un familiar en su lugar. Esta comida, para la que se han sacrificado 2 animales, sirve también para intercambiar noticias, para estrechar lazos familiares y de amistad. Se habla de los pastos en las diversas zonas de Gran Canaria o de posibles matrimonios entre miembros de diferentes razas dispersas por toda la isla. También se tratan otros asuntos, como el cuidado recíproco del ganado. Un sistema de cooperación ancestral sin beneficios económicos, pero que permite a los pastores pasar algunos días en sus casas mientras se pastorea en lugares aislados. Este sistema es muy común en las medianías y era un método utilizado ya por la Mesta, que pudo ser introducida en Gran Canaria junto con otras prácticas de esta institución a raíz de la conquista. Este tipo de conversaciones y tratos continúa unos días más tarde en la popular Fiesta de la Lana, en el Caidero. El 30 de mayo, Día de Canarias. No podía haber otra fecha mejor elegida para celebrar la llamada Fiesta de la Lana, en la que están representados el pastor, su mundo y las variadas industrias que giran en torno a él. El campo de fútbol se convierte en un inmenso redil donde se exhiben las actividades relacionadas con el pastoreo. Se ordeña, se trasquila y se ponen en práctica todas las habilidades del pastor. Por lo demás, la Fiesta de la Lana es solo una fiesta, la fiesta de los pastores. Una de las escasas ocasiones que tienen para reunirse casi todos los pastores de la isla, hablar largamente de sus cosas, conocer los lugares donde localizar nuevos pastos, las posibilidades de agua y alojamiento y enterarse de las desgracias de otros pastores que han perdido su ganado por cualquier motivo y tienen que ser ayudados. En este último caso, los demás pastores de la isla, según posibilidades, contribuyen a la reconstrucción del rebaño del desafortunado con una hembra adulta o una joven sin ningún parto, aunque hay ocasiones en que se regalan hasta 4 o 5 animales. En 2 meses, el pastor puede reunir algo más de medio centenar de cabezas, lo que le permitirá recomponer su rebaño en un par de años. La familia del pastor no es necesariamente la encargada de solucionar estos problemas. Ante una desgracia como la pérdida del rebaño o el incendio de la casa, son solidarios aquellos que se dedican a la misma actividad y a los que podría ocurrirles lo mismo en cualquier momento. También las mujeres guardan orgullosas las viejas tradiciones pastoriles. Instaladas en los ventorrillos de la plaza, recuperan las viejas costumbres y rescatan del olvido usos, devanaderas, telares y un sinfín de utensilios que son recuerdo imborrable y añorado de una juventud alegre y laboriosa. Se devana el vellón, se hila, se escarda.
Lejanos quedan los tiempos en que la lana era un bien escaso y buscado para hacer mantas, estameñas, talegas y otras prendas de uso cotidiano en la mayoría de los pueblos de las islas. Actualmente esta actividad es puramente testimonial y aparece en estos festejos como protagonista del momento. La realidad es que se conserva en contados hogares más como una reliquia artesanal que como industria doméstica. Es el caso de María de los Ángeles Mendoza, que en su cueva del Caidero mantiene vivas estas labores que para ella son vida y representación de su patria chica. De Caidero soy, señores, yo no les niego mi patria. De Caidero soy, señores, yo no les niego mi patria. Vengo vendiendo mi genio para comprarle su gracia. Vengo vendiendo mi genio para comprarle su gracia. Con el paso de los días, los pastos van menguando. Sostener el rebaño es una tarea cada vez más complicada que exige un considerable esfuerzo humano y económico. El pastor emplea todos sus recursos en hacer acopio de comida para el ganado. Arrienda o recibe en préstamo tierras que debe cultivar y convertir en despensa para abastecer a sus ovejas. Amplias superficies son plantadas de millo que se irá suministrando al rebaño. Es una dura lucha diaria que mantiene el pastor mientras espera pacientemente la llegada de la estación de lluvias para iniciar la transhumancia hacia otras zonas con familia y ganado. Las grandes extensiones plantadas se agotan rápidamente. La sequía continúa. El pastor se resiste a cambiar de aires hasta que no caigan los primeros aguaceros. Las hembras, preñadas, recorren lomos y laderas en busca de un bocado apetecible. La permanente atención de cuanto rodea al pastor le permite vaticinar la proximidad de las lluvias. La altabaca, la flor de la lluvia, anuncia el cambio del tiempo y el fin de la sequía. Estos conocimientos, fruto de las observaciones y razonamientos de la sabiduría popular, suelen coincidir con las previsiones científicas. Y con las lluvias llega la alegría al campo y la sonrisa al pastor. Brota la vida y se suceden los balidos entre la manada. Cuando la oveja pare, hay que buscar a la cría allá donde se encuentre, arriba, abajo, en pendiente o en terreno resbaladizo. Es una época de mucho trabajo para los pastores, pues a las tareas habituales hay que sumar el mal estado del terreno, normalmente muy embarrado. El rebaño se duplica y hay que ordeñar diariamente la poca leche que dejan los corderos en las ubres de las ovejas. Mientras el pastor ordeña, su mujer sujeta oveja y cubo al mismo tiempo. Después, acarrea la leche hasta el bidón de recogida. La leche que se obtiene en estos días no es la mejor para un buen queso, por los calostros de las ovejas recién paridas. Por eso, el pastor selecciona entre el rebaño algunos animales que ya han destetado a sus crías para poder atender a las demandas del queso. Las tiernas y escasas matas de millo se van agotando y el pastor, para completar la alimentación de las ovejas, utiliza abundante ración de pienso que distribuye en los largos comederos. Es una lucha contra el tiempo, porque si la lluvia inunda el comedero, la ración se echaría a perder.
En esta ocasión hubo suerte, o el pastor estuvo muy atento. La Navidad está cerca y el pastor, siguiendo sus tradicionales leyes, escogerá según sus necesidades los mejores corderos para la renovación del rebaño. Los demás serán destinados a la venta para las próximas fiestas. Con las lluvias, el pastor se ve obligado a partir hacia otros lugares en espera de la recuperación del campo. Y desde mediados de diciembre, las ovejas pastarán en la zona de Tirma, en unos terrenos arrendados en un lugar conocido como Cuevas Nuevas, que puntualmente paga con algunos quesos y corderos. A finales de febrero, deciden emprender el regreso. Para tan fatigosa tarea, reciben la ayuda de otros pastores amigos y, por supuesto, de la familia. No ha amanecido aún cuando los pastores comienzan los preparativos del traslado. Ante todo, hay que aliviar a las ovejas de su carga de leche y llevar las lecheras a la cueva para el queso. A 20 euros la montada. Venga, vaya pasando para acá, venga, vaya los que vamos caminando. Tras un desayuno breve pero consistente, comienza el viaje. El trayecto es largo y el día se presenta caluroso. Quizás haya que hacer un descanso a la hora del almuerzo, pues ya desde el principio el camino comienza con una fuerte pendiente. Y aunque hay partes más llanas, hay que llegar hasta la cumbre. Los pastores siguen instintivamente las antiguas veredas y caminos de sus antepasados, trayectos que en ocasiones son los mismos que utilizaron los aborígenes ya antes de la conquista, como es el caso del Paso de la Plata, clave en la ruta que a través de la cumbre va desde el norte hasta el sur de la isla. Además de las viejas rutas aborígenes, los pastores usan también sendas de herradura, caminos reales y más recientemente pistas de tierra y tramos de carretera asfaltada, que en ocasiones les permite acortar distancias, aunque normalmente evitan en lo posible el asfalto por la dificultad que supone el control del ganado en vías tan transitadas. Y mientras los pastores siguen ancestrales huellas, las mujeres, fieles igualmente al antiguo legado de la tradición, presionan sobre los blancos cuajos con jeitos de varias generaciones. Los viejos saberes se imponen y lentamente el suero va abandonando la blandura del cuajo. A cada giro, la circular forma del queso va surgiendo sobre la madera de la marca. Una y otra vez se repiten las operaciones, los gestos. El trabajo se hace rutinario y la conversación de las mujeres, espontánea, deja ver claramente las fatigas de sus trabajos y sus vidas. Hay que bajar los coches para abajo. Sí. Yo no tenía tenido ni madre que... No me caso con él, no quiero a nadie pasó. No quiero a nadie más. De tan cansada que terminó la pobre, no quiere saber de esto. ¿Y tu madre? Eso me lo han dejado a mí.
A mí me gusta. Yo lo digo como lo siento, no, a mí me gusta. Porque Pepe, No es porque me haya tocado, sino es que me gusta. porque Pepe era pastor y ya seguiste. Pues a mí no me gustaba, pero me ha seguido el trabajo este. Lo ha dejado y ha vuelto otra vez. Lo que pasa es que se trabaja mucho y no es pago nunca, eso sí. Que, no, que vale más tener un domingo libre, que quieres salir, que quieres hacer cosas y tal, no es lo mismo. Concluida la elaboración del queso, la familia repone fuerzas con un abundante almuerzo en el que no faltan el cordero ni el queso. La salsa. La mujer del pastor, aunque como ahora esté ayudada por sus familiares, no dispone de horarios ni días de descanso. De su trabajo dependen la casa, el pastor, los hijos, el ganado. Una labor dura y abnegada que no todas las mujeres pueden sobrellevar. Por eso es frecuente que muchas jóvenes en la actualidad no quieran seguir el camino de sus madres. No, pero tampoco lo hacía tanto bien. Yo no puedo decir... Te he preguntado, ¿cómo llegaste, Juan? Bien. Bien, yo llegué bien, un poco mojado, sí. ¿No te quedaste en casa de tío Juan o algo de eso? Pero es que era chico, tendría... Nada más terminar, sin el más mínimo reposo, comienza la mudada y hay que arrimar el hombro, pues todo irá de vuelta a casa. Ropas, colchones, queso, loza, lecheras y 1000 utensilios más se van empaquetando y cargando en la furgoneta. Hay que llevárselo todo, pues por la noche hará falta de nuevo en casa. No se pueden permitir ningún olvido. Mediada la tarde, el rebaño se encuentra a la entrada de Artenara y los pastores se permiten el breve descanso que da el tiempo de una parca comida, tras la cual reemprenden el camino en el que no dejan de ascender. Cuando pastores y ganado sobrepasan el pueblo por el viejo camino real, la furgoneta pasa ligera por el asfaltado camino de Pavón. Todo debe estar en su sitio y a punto para cuando lleguen. Todavía queda un largo recorrido. Seguirán subiendo hasta el cruce de las Arvejas y las Peñas y después continuarán bajando. Al caer la tarde, el ganado llega a los Pinos de Gáldar. Es el final del recorrido. Casi 14 horas se han invertido para trasladar el ganado. Hombres, mujeres, perros y ovejas llegan agotados al viejo cortijo. Balidos de gozosa alegría que invaden el valle, mientras la noche se adueña de las medianías del norte. Para el pastor comienza una época de quietud, si la esquiva naturaleza lo permite. A nosotros se nos antoja ahora que aquella ensoñación de paz, idealizada en el mundo pastoril, es en realidad una dura batalla que los pastores de nuestros campos, con denodado esfuerzo, ganan cada día, cada año, a la incertidumbre de su propia existencia. Vínculos familiares o profesionales que los mantienen alejados de los agricultores, aunque sean vecinos, ya que estos representan intereses diferentes y contrapuestos. El problema que el pastoreo del ganado representa para los cultivos impide el entendimiento.
El abrupto relieve de la isla produce una serie de condiciones de temperatura y pluviometría que dan lugar a microclimas peculiares que resultan básicos para el pastoreo. A pesar de la práctica agrícola del abancalamiento, la altitud y las pendientes limitan la agricultura e impiden la explotación de buena parte de la isla de otra manera que no sea el pastoreo. También hay zonas que, por su aridez y escasos pastos, solo permite un aprovechamiento pastoril en régimen extensivo. Pero por toda la isla hay plantas que, en buenas condiciones climáticas, crecen en cualquier época. Canarias es muy rica en especies endémicas, unas 1.700, de las que cerca de 500 son exclusivas de la Macaronesia. Entre las más apreciadas por los pastores como alimento para el ganado, por su buen gusto y alta calidad de la leche, destacan los cornicales en las costas, la arvejaquilla en las medianías y en las cumbres la colleja. Estos pastos, ricos y abundantes, son característicos de los suaves lomos de las medianías del norte, muy propios para la oveja, que es el ganado más abundante en esta comarca. Cuando hay pastos ricos en cantidad y calidad, los rebaños suelen ser de ovejas, pues son más rentables que las cabras y dan menos trabajo. Pero en zonas donde las propiedades son pequeñas, como es el caso del norte, aunque las tierras sean fértiles, es imposible tener grandes rebaños. Pero tampoco deben ser chicos, pues entre los pastores se dice que quien tiene menos de 50 cabezas tiene un puñillo. El tamaño medio de un rebaño suele ser de 120 o 130 reses, la mayoría de los cuales son hembras, pues la actividad principal del pastor es la explotación lechera, aunque es habitual que un rebaño de este tamaño cuente también con 5 o 6 machos. Animales que ya han destetado a sus crías para poder atender a las demandas del queso. Las tiernas y escasas matas de millo se van agotando y el pastor, para completar la alimentación de las ovejas, utiliza abundante ración de pienso que distribuye en los largos comederos. Es una lucha contra el tiempo, porque si la lluvia inunda el comedero, la ración se echaría a perder. En esta ocasión hubo suerte, o el pastor estuvo muy atento. La Navidad está cerca y el pastor, siguiendo sus tradicionales leyes, escogerá según sus necesidades los mejores corderos para la renovación del rebaño. Los demás serán destinados a la venta para las próximas fiestas. Con las lluvias, el pastor se ve obligado a partir hacia otros lugares en espera de la recuperación del campo. Y desde mediados de diciembre, las ovejas pastarán en la zona de Tirma, en unos terrenos arrendados en un lugar conocido como Cuevas Nuevas, que puntualmente paga con algunos quesos y corderos. A finales de febrero, deciden emprender el regreso. Para tan fatigosa tarea, reciben la ayuda de otros pastores amigos y, por supuesto, de la familia. No ha amanecido aún cuando los pastores comienzan los preparativos del traslado. Ante todo, hay que aliviar a las ovejas de su carga de leche y llevar las lecheras a la cueva para el queso. ¿Un vaso nada más? A ver, te duro la montada. Venga, vaya pasando para acá, venga, vaya los que vamos caminando. Tras un desayuno breve pero consistente, comienza el viaje. El trayecto es largo y el día se presenta caluroso.
Quizás haya que hacer un descanso a la hora del almuerzo, pues ya desde el principio el camino comienza con una fuerte pendiente, y aunque hay partes más llanas, hay que llegar hasta la cumbre. Los pastores siguen instintivamente las antiguas veredas y caminos de sus antepasados, trayectos que en ocasiones son los mismos que utilizaron los aborígenes. La lana era un bien escaso y buscado para hacer mantas, estameñas, talegas y otras prendas de uso cotidiano en la mayoría de los pueblos de las islas. Actualmente esta actividad es puramente testimonial y aparece en estos festejos como protagonista del momento. La realidad es que se conserva en contados hogares más como una reliquia artesanal que como industria doméstica. Es el caso de María de los Ángeles Mendoza, que en su cueva del Caidero mantiene vivas estas labores que para ella son vida y representación de su patria chica. De Caidero soy, señores, yo no les niego mi patria. De Caidero soy, señores, yo no les niego mi patria. Vengo vendiendo mi genio para comprarle su gracia. Vengo vendiendo mi genio para comprarle su gracia. Con el paso de los días, los pastos van menguando. Sostener el rebaño es una tarea cada vez más complicada que exige un considerable esfuerzo humano y económico. El pastor emplea todos sus recursos en hacer acopio de comida para el ganado. Arrienda o recibe en préstamo tierras que debe cultivar y convertir en despensa para abastecer a sus ovejas. Amplias superficies son plantadas de millo que se irá suministrando al rebaño. Es una dura lucha diaria que mantiene el pastor mientras espera pacientemente la llegada de la estación de lluvias para iniciar la transhumancia hacia otras zonas con familia y ganado. Las grandes extensiones plantadas se agotan rápidamente. La sequía continúa. El pastor se resiste a cambiar de aires hasta que no caigan los primeros aguaceros. Y con las lluvias llega la alegría al campo y la sonrisa al pastor. Brota la vida y se suceden los balidos entre la manada. Cuando la oveja pare, hay que buscar a la cría allá donde se encuentre, arriba, abajo, en pendiente o en terreno resbaladizo. Es una época de mucho trabajo para los pastores, pues a las tareas habituales hay que sumar el mal estado del terreno, normalmente muy embarrado. El rebaño se duplica y hay que ordeñar diariamente la poca leche que dejan los corderos en las ubres de las ovejas. Mientras el pastor ordeña, su mujer sujeta oveja y cubo al mismo tiempo. Después, acarrea la leche hasta el bidón de recogida. La leche que se obtiene en estos días no es la mejor para un buen queso, por los calostros de las ovejas recién paridas. Por eso, el pastor selecciona entre el rebaño algunos animales que ya han destetado a sus crías para poder atender a las demandas del queso. Las tiernas y escasas matas de millo se van agotando y el pastor, para completar la alimentación de las ovejas, utiliza abundante ración de pienso que distribuye en los largos comederos. Es una lucha contra el tiempo, porque si la lluvia inunda el comedero, la ración se echaría a perder. En esta ocasión hubo suerte, o el pastor estuvo muy atento.
La Navidad está cerca y el pastor, siguiendo sus tradicionales leyes, escogerá según sus necesidades los mejores corderos para la renovación del rebaño. Los demás serán destinados a la venta para las próximas fiestas. Con las lluvias, el pastor se ve obligado a partir hacia otros lugares en espera de la recuperación del campo. Y desde mediados de diciembre, las ovejas pastarán en la zona de Tirma, en unos terrenos arrendados en un lugar conocido como Cuevas Nuevas, que puntualmente paga con algunos quesos y corderos. A finales de febrero, deciden emprender el regreso. Para tan fatigosa tarea, reciben la ayuda de otros pastores amigos y, por supuesto, de la familia. No ha amanecido aún cuando los pastores comienzan los preparativos del traslado. Ante todo, hay que aliviar a las ovejas de su carga de leche y llevar las lecheras a la cueva para el queso. Evento pastoril en régimen extensivo. Pero por toda la isla hay plantas que, en buenas condiciones climáticas, crecen en cualquier época. Canarias es muy rica en especies endémicas, unas 1.700, de las que cerca de 500 son exclusivas de la Macaronesia. Entre las más apreciadas por los pastores como alimento para el ganado, por su buen gusto y alta calidad de la leche, destacan los cornicales en las costas, la arvejaquilla en las medianías y en las cumbres la colleja. Estos pastos, ricos y abundantes, son característicos de los suaves lomos de las medianías del norte, muy propios para la oveja, que es el ganado más abundante en esta comarca. Cuando hay pastos ricos en cantidad y calidad, los rebaños suelen ser de ovejas, pues son más rentables que las cabras y dan menos trabajo. Pero en zonas donde las propiedades son pequeñas, como es el caso del norte, aunque las tierras sean fértiles, es imposible tener grandes rebaños. Pero tampoco deben ser chicos, pues entre los pastores se dice que quien tiene menos de 50 cabezas tiene un puñillo. El tamaño medio de un rebaño suele ser de 120 o 130 reses, la mayoría de los cuales son hembras, pues la actividad principal del pastor es la explotación lechera, aunque es habitual que un rebaño de este tamaño cuente también con 5 o 6 machos. Los pastores cuidan mucho la casta de sus ganados, tanto la capacidad reproductiva y lechera de las hembras como la fertilidad de los machos. Cuando se aproxima la época de cubrir a las hembras, generalmente en primavera, se celebran por todas partes las tradicionales ferias de ganado, donde los pastores exhiben orgullosos sus mejores ejemplares. Es el caso de la popular fiesta de San Isidro, en el municipio de Gáldar, donde se reúnen los mejores animales de toda la comarca. Allí se cierran y apalabran toda clase de tratos. Y es que el número de machos necesario para mantener la calidad genética del rebaño suele ser mayor que la que se precisa. Esto se considera entre lo frecuente que muchas jóvenes en la actualidad no quieran seguir el camino de sus madres. No, pero tampoco lo hacía tanto viento, yo no fue decir. Te he preguntado, ¿cómo llegaste, Juan? Bien. Bien, yo llegué bien, un poco mojado, sí. ¿No te quedaste en casa de tío Juan o algo de eso? Pero es que eras chico, tendría... Nada más terminar, sin el más mínimo reposo, comienza la mudada y hay que arrimar el hombro, pues todo irá de vuelta a casa. Ropas, colchones, queso, loza, lecheras y 1000 utensilios más se van empaquetando y cargando en la furgoneta. Hay que llevárselo todo,
pues por la noche hará falta de nuevo en casa. No se pueden permitir ningún olvido. Mediada la tarde, el rebaño se encuentra a la entrada de Artenara y los pastores se permiten el breve descanso que da el tiempo de una parca comida, tras la cual reemprenden el camino en el que no dejan de ascender. Cuando pastores y ganado sobrepasan el pueblo por el viejo camino real, la furgoneta pasa ligera por el asfaltado camino de Pavón. Todo debe estar en su sitio y a punto para cuando lleguen. Todavía queda un largo recorrido. Seguirán subiendo hasta el cruce de las Arvejas y las Peñas y después continuarán bajando. Al caer la tarde, el ganado llega a los pinos de Gáldar. Es el final del recorrido. Casi 14 horas se han invertido para trasladar el ganado. Hombres, mujeres, perros y ovejas llegan agotados al viejo cortijo. Balidos de gozosa alegría que invaden el valle, mientras la noche se adueña de las medianías del norte. Para el pastor comienza una época de quietud, si la esquiva naturaleza lo permite. A nosotros se nos antoja ahora que aquella ensoñación de paz, idealizada en el mundo pastoril, es en realidad una dura batalla que los pastores de nuestros campos, con denodado esfuerzo, ganan cada día, cada año, a la incertidumbre de su propia existencia. Usa una serie de condiciones de temperatura y pluviometría que dan lugar a microclimas peculiares que resultan básicos para el pastoreo. A pesar de la práctica agrícola del abancalamiento, la altitud y las pendientes limitan la agricultura e impiden la explotación de buena parte de la isla de otra manera que no sea el pastoreo. También hay zonas que, por su aridez y escasos pastos, solo permite un aprovechamiento pastoril en régimen extensivo. Pero por toda la isla hay plantas que, en buenas condiciones climáticas, crecen en cualquier época. Canarias es muy rica en especies endémicas, unas 1.700, de las que cerca de 500 son exclusivas de la Macaronesia. Entre las más apreciadas por los pastores como alimento para el ganado, por su buen gusto y alta calidad de la leche, destacan los cornicales en las costas, la arvejaquilla en las medianías y en las cumbres la colleja. Estos pastos, ricos y abundantes, son característicos de los suaves lomos de las medianías del norte, muy propios para la oveja, que es el ganado más abundante en esta comarca. Cuando hay pastos ricos en cantidad y calidad, los rebaños suelen ser de ovejas, pues son más rentables que las cabras y dan menos trabajo. Pero en zonas donde las propiedades son pequeñas, como es el caso del norte, aunque las tierras sean fértiles, es imposible tener grandes rebaños. Pero tampoco deben ser chicos, pues entre los pastores se dice que quien tiene menos de 50 cabezas tiene un puñillo. El tamaño medio de un rebaño suele ser de 120 o 130 reses, la mayoría de los cuales son hembras, pues la actividad principal del pastor es la explotación lechera, aunque es habitual que un rebaño de este tamaño cuente también con 5 o 6 machos.
Los pastores cuidan mucho la casta de sus ganados, tanto la capacidad reproductiva y lechera de las hembras como la fertilidad de los machos. Cuando se aproxima la época de cubrir a las hembras, generalmente en primavera, se celebran por todas partes las tradicionales ferias de ganado, donde los pastores exhiben orgullosos sus mejores ejemplares hacia otras zonas, con familia y ganado. Las grandes extensiones plantadas se agotan rápidamente. La sequía continúa. El pastor se resiste a cambiar de aires hasta que no caigan los primeros aguaceros. Las hembras, preñadas, recorren lomos y laderas en busca de un bocado apetecible. La permanente atención de cuanto rodea al pastor le permite vaticinar la proximidad de las lluvias. La altabaca, la flor de la lluvia, anuncia el cambio del tiempo y el fin de la sequía. Estos conocimientos, fruto de las observaciones y razonamientos de la sabiduría popular, suelen coincidir con las previsiones científicas. Y con las lluvias llega la alegría al campo y la sonrisa al pastor. Brota la vida y se suceden los balidos entre la manada. Cuando la oveja pare, hay que buscar a la cría allá donde se encuentre, arriba, abajo, en pendiente o en terreno resbaladizo. Es una época de mucho trabajo para los pastores, pues a las tareas habituales hay que sumar el mal estado del terreno, normalmente muy embarrado. El rebaño se duplica y hay que ordeñar diariamente la poca leche que dejan los corderos en las ubres de las ovejas. Mientras el pastor ordeña, su mujer sujeta oveja y cubo al mismo tiempo. Después, acarrea la leche hasta el bidón de recogida. La leche que se obtiene en estos días no es la mejor para un buen queso, por los calostros de las ovejas recién paridas. Por eso, el pastor selecciona entre el rebaño algunos animales que ya han destetado a sus crías para poder atender a las demandas del queso. Las tiernas y escasas matas de millo se van agotando y el pastor, para completar la alimentación de las ovejas, utiliza abundante ración de pienso que distribuye en los largos comederos. Es una lucha contra el tiempo, porque si la lluvia inunda el comedero, la ración se echaría a perder. En esta ocasión hubo suerte, o el pastor estuvo muy atento. La Navidad está cerca y el pastor, siguiendo sus tradicionales leyes, escogerá según sus necesidades los mejores corderos para la renovación del rebaño. Los demás serán destinados a la venta para las próximas fiestas.